Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Ahora vamos a contar qué está pasando en términos económicos, cómo sigue la pulseada. El dólar en este momento 4.67, el blue está estable respecto al día de ayer. Vamos a ver cómo termina económicamente la semana antes de este fin de semana largo que le va a dar un respiro al gobierno para tratar de afinar de alguna manera dos cuestiones claves, que es cómo ingresan los dólares. ¿Qué pasa con el dólar soja? Ahora van a ver los números, el Banco Central sigue perdiendo dólares, no ingresan los dólares de la soja, y sí se puede avanzar ya desde este fin de semana en la negociación con el Fondo Monetario para ver si hay algún adelanto de desembolsos. Pero vamos a arrancar con la imagen política del día de ayer, que está haciendo mucho ruido en el día de hoy, porque se está moviendo todo el tablero político en el día de hoy, y es Cristina en el acto en La Plata, en el cual, más allá de lo que habló Cristina de economía, me parece que no vale la pena detenerse demasiado en eso. Cristina tiene permanentemente una confusión absoluta respecto a los temas económicos, y eso se refleja porque suele decir todo lo contrario de lo que dicen en los últimos tiempos sus ministros de Economía. Cristina suele confundir las causas con las consecuencias en las dinámicas económicas. Por ejemplo, dijo ayer que el déficit fiscal no tenía nada que ver con la inflación. Ahora van a ver, y mostró un gráfico de cómo subió la inflación. Dijo, el problema fue el acuerdo con el fondo, es un acuerdo inflacionario. Ahora van a ver, Cristina confunde permanentemente las cosas y también confunde las cosas cuando habla de la negociación con el Fondo Monetario y lo que está haciendo en este momento el ministro Sergio Massa. Sin embargo, el punto principal es Cristina subiendo al escenario a Milei. Ese es sin duda el punto principal. ¿Y por qué lo sube al escenario, al centro del ring, diría, a Javier Milei? Es una estrategia del oficialismo, es una movida política que busca de alguna manera tratar de frenar la pérdida de votos en el conurbano a manos de Javier Milei, busca dejar de alguna manera desdibujado a Juntos por el Cambio y conseguir en la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje, que Milei se afirme en términos de tercios y eso darle más chances a Kicillof para ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a analizarlo con Federico Aurelio, pero fíjense cuando Cristina ayer empezó su discurso y terminó el discurso hablando de Javier Milei. Mirá. Miren, no, presidenta, no, miren, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Bueno, en ese momento Cristina no quiere ser autorreferencial, pero se autorreferencia permanentemente con una complicación adicional al oficialismo, que ella se autorreferencia, pero no va a ser candidata. Es decir, Cristina reconoce que hoy no le da para ser candidata. No le daba en el 2019, cuando el gobierno de Macri estaba en declive absoluto y tuvo que poner a Alberto Fernández para sumar a Sergio Massa y de esa manera garantizarse el triunfo, mucho menos en una situación donde el gobierno no sabe cómo llega a las PASO con 110, 120% de inflación. Ahora se pone en el centro de la escena a ella y lo suma a Javier Milei. Cristina habla de la dolarización, tal vez es difícil que Cristina pueda explicar algo de dolarización y que alguien pueda entenderlo. Lo que sí entiende el electorado es que Cristina está en contra de la dolarización y que Javier Milei está a favor. Y uno tiende a pensar que si hay 2/3 del electorado que está en contra de Cristina,
bueno, de alguna manera eso favorece a Javier Milei, más allá de si hay fundamentos técnicos o no para la dolarización, que es una discusión, si se quiere, más profunda entre economistas. Pero es evidente la estrategia de Cristina de ponerlo en el centro de la escena, porque estuvo hablando mucho tiempo, al principio y al final de su discurso, del economista libertario, que hoy es una sorpresa en las encuestas. Está Federico Aurelio. Federico, gracias por venir como siempre. Vos veías ya desde septiembre, octubre del año pasado, un escenario en el cual el surgimiento de Milei, de alguna manera, le permitía al oficialismo no estar en el escenario que estuvo en el 2021, en una elección donde Juntos por el Cambio sacó el 41% y el peronismo sacó el 33%, es decir, más de 10 puntos de diferencia que permitiría a la oposición ganar en primera vuelta. Acá ha aparecido un nuevo actor, esto tengo entendido que lo han analizado también en el Frente de Todos, en el oficialismo, que le ha permitido al oficialismo sentirse que tiene alguna chance de entrar en el balotaje, que no está frente a la oposición ya derrumbado, perdiendo en primera vuelta, lo cual detonaría también una dinámica política muy compleja en este momento, que sería una diáspora, un éxodo generalizado de dirigentes del oficialismo para acordar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con candidatos de la oposición. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo interpretás vos lo que Cristina hizo hoy? Que por primera vez le estaban pidiendo todo el operativo Clamor. Después vamos a hablar de eso. Cristina dio todas las señales de que, no, yo estoy cansada. Tiene 70 años Cristina, ¿no? Biden fue a la elección con 77 años, 78 años, Trump lo mismo. Es decir, no es una cuestión generacional de edad. Evidentemente está viendo las encuestas y está viendo que no es su momento, que el escenario no está para que ella sea candidata y tenga alguna chance mínima en la elección. Pero ¿cómo estás interpretando que de manera muy evidente sale a ponerlo en el primer minuto de su discurso en el centro de la escena a Javier Milei? Bueno, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Yo no creo que haya sido Cristina la que suba al ring a Milei. A Milei lo sube al ring la sociedad. En las encuestas. No, las encuestas reflejan lo que está pasando en la sociedad. Por eso, la sociedad respondiendo en las encuestas. Desde el 2021, cuando él tuvo su elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, todo el 2022 tuvo un crecimiento interesante y en el 2023 todavía mayor. Entonces, lo que hace, a mi entender, Cristina Fernández de Kirchner es visibilizar esa realidad que Milei ya está adentro del ring. Es decir, la sociedad ya lo ha puesto como una opción muy válida, con mucha fortaleza, con el único espacio político que está creciendo en los últimos meses, con la alta probabilidad de ser uno de los dos espacios que clasifica el balotaje. A partir de esa visibilización, lo que pretende Cristina Fernández de Kirchner, que si bien es cierto que no manifestó nada concreto sobre su candidatura y en todo caso alguna señal de que mantendría su no candidatura, sí desarrolló los ejes de lo que ella considera que deben ser el programa del espacio del peronismo, del Frente de Todos o la denominación que quiera tener el peronismo en esta elección. Y en esa visibilización de Milei, lo que ella se propuso ayer es debatir algunas de las cuestiones que propone Milei respecto a lo que piensa ella como una de los actores principales del peronismo. Tengamos en cuenta, Maxi, que seguramente ella debe ser consciente de que en estos últimos meses, 2023, no en el 2022, que el peronismo había estado bastante estable, electoralmente hablando, no la valoración de la gestión del gobierno, que también había caído, pero electoralmente hablando, el peronismo se había mantenido dentro de su piso electoral. 30%. 30% en el 2022, y en este 2023, de la mano de la profundización, sobre todo de la crisis económica, lo perforó. Y el principal beneficiario de esa caída del peronismo fue Milei. Es decir, que el principal factor del crecimiento de Milei de estos últimos 2 meses son votantes del peronismo. Entonces, ahí es donde el peronismo se debe estar dando cuenta de decir, bueno, estoy en un tobogán, Milei está en un ascensor, si no empezamos a actuar, puede quedar el peronismo afuera del balotaje. ¿Y cómo ves que repercute esto? Porque obviamente en Juntos por el Cambio, sobre todo Bullrich, Macri y otros dirigentes, hacen fila para que Cristina los nombre y los critique o los ataque. Porque es una forma, 2/3 de la sociedad, Cristina es una de las dirigentes con peor imagen negativa. Tiene, no sé, 60, 70% de imagen negativa, nunca lo votaría.
en general muestran. Es decir, cualquier dirigente que apuesta a proyectarse con un discurso opositor, lo que está esperando es que Cristina lo nombre y lo critique. Sí, sí, porque también le resulta funcional. Es decir, lo que vos explicabas antes. Milei es funcional de alguna manera al oficialismo porque fragmentó la oposición. Es decir, en la elección 2021 Cambiemos estuvo arriba de 40 puntos y podría haber presumido que si no existía el espacio político de Milei, podría haber buscado ganar en primera vuelta. Bueno, eso hoy no está sucediendo porque está Milei. El problema que apareció para el peronismo es funcional porque fragmentó la oposición, pero está teniendo un posicionamiento tan fuerte que hoy está peleando, disputando con una alta probabilidad de clasificar al balotaje. Ahora te voy a preguntar si esa estrategia de Cristina le permite frenar su fuga de votos en el conurbano o lo que ya le interesa en la provincia de Buenos Aires, o pone en riesgo que el oficialismo pueda quedar tercero y pueda quedar afuera del balotaje. Hay un tuit de Milei que le contestó directamente a Cristina mientras Cristina estaba en el acto, porque insisto, ha pasado en esta dinámica, la hemos visto permanentemente, los dirigentes de la oposición hasta ahora de Juntos por el Cambio deseaban, rogaban que Cristina los mencionara en sus discursos. Bueno, Cristina sorprendió porque en este discurso apuntó directamente todo el tiempo a Milei e ignoró a los dirigentes de Juntos por el Cambio. Candelaria. Exactamente. Todo el acto de ayer, Cristina eligió nombrarlo solo a Milei, como vos decís, y Milei en vivo, como si estuviéramos viendo una novela transmitida 24 horas de corrido, le contestó inmediatamente por tuit. Le dijo, Cristina Fernández de Kirchner estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien. Aunque se resistan todos juntos, por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, a partir del 10 de diciembre se quedan sin juguete. Bueno, eso fue lo primero que contestó. Después utilizó a otros dirigentes como Ramiro Marro, Nahuel Sotelo, salieron a decir cosas... un tuit todavía más fuerte, Milei, diciendo, vinculándola a Cristina con el robo, subiendo el tono un poco, ¿no? Ahí lo decía. Él después edita ese, ahí dice, se pronunció a favor del robo. Después lo que hacen ellos es editar algunos tweets. Ahí pone más cortito y decir Cristina a favor del robo. Hacen como unos memes desde el equipo de Milei, exactamente, y además refuerzan pidiéndole a algunos dirigentes de ellos que salgan a contestarle. No tienen tanta injerencia como para que sean tan importantes las declaraciones de esos dirigentes, pero atacan con todo el equipo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner y lo hacen en vivo. Mientras todavía el discurso no termina, ya está al aire el tuit de Milei. Bien, ya vamos a volver y queda ahí picando la pregunta si tiene riesgo el oficialismo de quedar tercero, si lo levanta mucho a Milei en un eventual balotaje. Ahora va a contar Carlos González Prieto la imagen que buscó dar hoy Juntos por el Cambio, donde había caras largas justamente porque todo el armado de su propuesta es confrontar con Cristina. Y Cristina le saca el cuerpo y va a confrontar con Milei, por eso mostraron hoy una imagen de unidad. Pero voy a hacer un paréntesis, porque Cristina también habló de la crisis de 2001, bueno, la visión que ella ha reiterado 800 veces de lo que sucedió, su reinterpretación de la historia y demás, y mencionó a un economista que ella dijo que respetaba, que escribió recientemente un libro que se llama 115 días para desactivar la bomba. Ahí podemos ver el libro que está publicando Jorge Remes Lenikov, que fue el ministro de Economía de Eduardo Duhalde. Es decir, el ministro de Economía post-estallido de la convertibilidad, de la salida del 1 a 1, que significó en el 2002 la mayor caída y crisis económica de la historia. Bueno, lo que ustedes saben, ¿no? 5 presidentes en una semana, una crisis de dimensiones no solamente económicas, sino sociales y políticas. Remes, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Bueno, me imagino que la escuchó ayer a la vicepresidenta que dijo, bueno, en realidad el título está mal porque 115 días para desarmar la bomba. Ella dice, la bomba explotó, la convertibilidad. Ese fue el primer cuestionamiento que hizo Cristina. Bueno, lo que pasa, yo creo que hay un problema ahí con el relato, ¿no? Porque cuando asume Néstor, se hace una descripción de la realidad que no es exactamente como fue.
porque nosotros tomamos las medidas para salir lo más ordenadamente posible o formalizar la salida de la convertibilidad. Y en el mes de marzo-abril del 2002 la economía comenzó a crecer. Hubo un aumento de precios importante en abril, pero después se desaceleró. Y en el último trimestre del año 2002 había estabilidad de precios. El crecimiento de precios fue el 3% anualizado. Y ya se tenía superávit fiscal y superávit en cuenta corriente, y el tipo de cambio era competitivo. Y cuando asume Néstor, la economía estaba creciendo al 8%. La inflación era 3% anual, y nuevamente estaban los superávit gemelos y el tipo de cambio competitivo. Y eso se mantuvo al principio, en los primeros años, y la economía creció, y que después vinieron los precios internacionales y le permitió continuar ese crecimiento hasta el 2011. Cuando Cristina asume el segundo mandato, ahí se para la economía y no crecemos desde aquella época, y tenemos una inflación que va subiendo año tras año, y la pobreza también va subiendo. En retrospectiva, ¿cómo ve esa crisis que verdaderamente fue terrible, la más profunda de la historia argentina, que implicó, obviamente, también tuvimos una caída del PBI del 10% con la pandemia, pero en ese momento el desempleo llegó al 25%, teníamos niveles de pobreza, bueno, vamos en camino, pero llegaron picos del 57, 60% de la pobreza. Obviamente 40% de inflación, uno dice, bueno, estamos con 110 ahora, pero 40% de inflación con 25% de desocupación. Los precios adelantándose a los salarios, a las jubilaciones, a todo, porque no había cláusulas de ajuste, con semejante desocupación no había renegociaciones salariales. ¿Cuál es la diferencia principal y un poco lo que buscó narrar ahí en el libro respecto a la realidad actual? A ver, en aquella oportunidad la recesión comenzó a mitad del 98. Y terminó de caer en el primer trimestre del 2002. Y como dije antes, hubo un pico de inflación y después bajó. Yo te diría, Maxi, que cada crisis tiene sus características. Nunca son iguales. Esta es una crisis grave, aquella también fue grave, en el 30 fue grave, pero esta, como aquella, como la del 2001, el origen es interno, y en este momento la crisis que tenemos está dado por la altísima inflación, por la caída de la actividad y el retraso cambiario, tarifario, y también de los salarios. Entonces, yo creo que lo importante acá es, así como nosotros en su momento tuvimos como eje salir ordenadamente de la convertibilidad y a partir de ahí armar la política económica, yo creo que el próximo que venga tiene que elegir un eje, porque por supuesto que hay un montón de temas para arreglar, pero no hay instrumentos de política, no hay pesos genuinos, no hay dólares. Entonces uno no puede decir vamos a hacer tal o cual cosa, sino parte de cuál va a ser esa realidad. Entonces yo creo que el eje para mí debería ser la estabilidad de precios, porque si uno no logra estabilizar la macroeconomía, es muy difícil mantener los salarios, el ingreso familiar, y también promover inversiones y las exportaciones, porque nadie sabe cuáles van a ser los precios del futuro. Yo creo que se necesita un programa integral que debe ser anunciado cuando se asume. Tiene que haber unicidad de política entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Tienen que concentrar todas las decisiones que tienen que ver con la economía, y tienen que tener el clarísimo apoyo del presidente de la Nación y del partido oficialista, digamos, y hacer algunos acuerdos en el Parlamento
si bien es cierto, hay una grieta, etcétera, etcétera, ya lo conocemos, pero con algunos partidos más chicos de forma de tener mayoría en el Parlamento. Caso contrario, es muy difícil, por no decir imposible, manejar una crisis económica. ¿Cómo ve la dinámica de acá hasta agosto o de acá hasta octubre, hasta las elecciones, ¿no? Donde el gobierno está con estos niveles de inflacionarios superiores al 100% anual, 7-8% mensual, y a diferencia de lo que ocurrió en el 2001, nadie cree que devaluar en este momento pueda ser una solución, ¿no? Porque si devaluás hoy el tipo de cambio oficial, te vas a inflaciones de 15% mensual y por ahí se te corre todo para arriba, ¿no? No solamente el dólar oficial, los precios, sino que el dólar libre lo vas a buscar también más arriba y eso puede ser una crisis adicional. Pero ¿cómo ve la posibilidad de llegar de alguna manera ordenada a agosto y eventualmente a la elección de octubre? A ver, yo creo que lo que está sucediendo tiene su origen al momento de asumir este presidente. Había recibido una mala herencia, con pobreza, estancamiento, inflación. Pero el presidente cuando asume, yo recuerdo que dijo que primero iba a negociar la deuda, después hacer el presupuesto y por último el programa económico, aunque él no creía mucho en esas cosas. Sí. Cuando es exactamente la inversa. Primero hay que hacer un programa económico, después el presupuesto y después ya negociar la deuda. A partir de ahí se fueron sucediendo políticas que llevaron a lo que vivimos hoy día. Y es muy difícil imaginarnos qué va a pasar de aquí a agosto, porque depende de lo que haga el gobierno, que ahora está muy concentrado en buscar algunos dólares para evitar el aumento del blue y por tanto tratar de alguna manera contener la inflación, y por otra parte lo que haga la gente, porque en el caso de la inflación depende de la emisión, pero también depende de la velocidad del dinero y del nivel del blue. Yo comparto con lo que tú dices de que no se puede devaluar masivamente, por darle un nombre no ortodoxo. El gobierno viene devaluando a razón de cómo va la inflación, pero un salto mayor sin un programa de contención es lo que vos decís de que nos vamos espiraliza, tiene el riesgo de espiralizar, sí. Claro, sí. Para mí lo deseable es que la cosa no empeore, porque no va, digamos, no va a mejorar, pero que no empeore. Ahora, ¿qué va a suceder efectivamente? No se puede saber. Y le hago la última volviendo al libro, ¿no? A 115 días para desactivar la bomba, que yo digo, siempre estos libros vale la pena porque son los protagonistas de hechos económicos que después leemos en papers, en libros y demás, pero el que fue protagonista revela otra cosa, que son las condiciones y las condicionalidades que tiene hacer política económica en medio de una democracia donde todo está en ebullición y en movimiento. La oposición, la calle, los empresarios, los sindicatos, bueno, los bancos con los depósitos. Entonces, la verdad que son muy interesantes este tipo de libros, ¿no? Como el de Juan Carlos Torre en el quinto piso, ¿no? Una temporada en el quinto piso que narra de una manera que yo no había leído hasta ahora la experiencia de Zurruil del equipo económico de Alfonsín, que fue del plan austral a la hiperinflación. Hablando de esa salida de la convertibilidad, usted dice, claro, la convertibilidad entró a partir de 98 en recesión, porque devaluaban los países del sudeste asiático, salieron de tipo de cambio fijo, en enero del 99 devaluó Brasil, devaluó todo el mundo, se cambió el paradigma, ya no iban más tipo de cambio fijo, y eso generó que, que la Argentina, sin tener la posibilidad de devaluar, estaba cara en dólares, y empezó a haber una recesión muy grande. Había que tener deflación de precios y salarios. Y eso es muy difícil y tensiona a toda la sociedad. Por eso pierde el peronismo la elección. Y después queda atrapado en esa convertibilidad. Nadie quería salir del 1 a 1 porque era un peso, un dólar, era muy atractivo.
pero quedó atrapado también el gobierno de la Alianza, que siguió con la recesión, siguió sin poder conseguir dólares para que financiaran también el pago de la deuda, que era el único sostenimiento de la convertibilidad, la deuda en dólares, que era la única forma que la convertibilidad generara dólares, que te prestaran desde afuera. ¿Cómo está viendo eso a raíz de la discusión de la dolarización, de la cual ayer habló Cristina, y de alguna manera es el caballito de batalla de Milei, que está interpelando al resto de la dirigencia política? El tema de la dolarización nace en el 98, cuando lo plantea Menem y Pou en el Banco Central, que se abortó esa idea de alguna manera por la Cámara de Diputados, donde Lamberto, yo y otros más éramos los que nos dedicamos al tema económico y no estábamos de acuerdo. Cuando nos toca estar a principios del 2002, recibimos muchísimas presiones para dolarizar y también nos opusimos. Y nos opusimos primero porque pienso que un país que se necesita desarrollar requiere tener todos los instrumentos de política disponibles, y con la dolarización se pierde el instrumento de la política monetaria y la política cambiaria. Segundo, cuando uno se enfrenta a problemas complejos, las respuestas necesariamente también son complejas y uno no puede resumir todo en que con la dolarización se resuelven los problemas, porque con la dolarización se puede resolver el problema inflacionario, pero no el de la economía real, el empleo, el déficit fiscal, la situación de las industrias, etcétera, etcétera. Y también el otro problema es que quedamos supeditados al dólar y a la política de los Estados Unidos en función de su propia productividad y competitividad y sus decisiones geopolíticas. Fíjense ustedes que el dólar, si lo toman en los últimos 5, 6 o 7 años, en relación a monedas fuertes como el euro, sube y baja también. Y nosotros vamos a quedar en ese juego. Yo creo que tenemos que ir a lo que hacen todos los países exitosos que se desarrollan y que manejan su propia moneda y construyen lo que se denomina algo así como una economía normal, que les permite crecer, bajar la pobreza, el ascenso social, etc. Yo creo que la dolarización no es lo adecuado para la Argentina, y por eso mismo solamente un puñado de países de menor tamaño y de menor complejidad que la nuestra que están dolarizados. Lo que usted dice respecto a la dinámica cuando estás dolarizado, que pasó más o menos lo mismo con la convertibilidad, con el 1 a 1, que no se podía devaluar, es bajan los precios de las commodities o sube la tasa de interés de Estados Unidos y aprecia el dólar, claro, y todos los países de la región devalúan, Brasil principalmente, que es nuestro gran socio comercial. La Argentina no puede devaluar, porque o está dolarizada o en su momento tenía convertibilidad, tiene que hacer una deflación de precios para ganar competitividad, es decir, tiene que o ir a una recesión fuerte. Las deflaciones se logran con recesiones principalmente, ¿no? Y eso es lo que empezó a pasar en el 98. Como comentabas, en el 2000-2001, y la deflación no es algo bueno, porque aumenta en términos reales la deuda. Sí. Entonces, y las empresas dejan de, los consumidores dejan de consumir porque esperan que los precios sigan bajando, y las empresas temen invertir porque temen que los precios sigan bajando. Entonces se genera un circuito recesivo que llega a la depresión. Claro, las deflaciones se alcanzan pues son deflaciones de precios y salarios, obviamente, también. Es decir, tienen que bajar nominalmente los precios y los salarios, y eso se logra después de un largo tiempo de recesiones o incluso de depresiones. Muchas gracias, Remes. La próxima lo seguimos. Es muy interesante este tema con los protagonistas. Yo creo que en algún momento Eduardo Menem contó, yo me acuerdo porque estuve en la cumbre del FMI en el año 98, donde Menem era una estrella mundial del FMI. De hecho, habló Clinton en esa cumbre, en la inauguración, y lo puso a Menem al lado a hablar, al presidente de la Argentina, porque pese a que ya la convertibilidad empezaba a crujir, era la niña bonita de Washington.
del Fondo Monetario y los organismos internacionales. Y creo que Eduardo Menem cuenta que hubo una misión con el equipo de Roque Fernández para chequear con el Tesoro norteamericano si se podía dolarizar en la Argentina. Y el Tesoro norteamericano dijo no. Le bajó el pulgar y obviamente si no tenía los dólares para dolarizar, porque la convertibilidad solo garantizaba con dólares la base monetaria, es decir, el circulante y los encajes en efectivo de los bancos en el Banco Central, pero no los depósitos, como quedó demostrado. Los depósitos no eran dólares, eran argendólares, eran una denominación que cuando la gente fue a buscar los dólares no estaban. Eso lo cuenta, creo que Eduardo Menem, lo vamos a chequear a ver si podemos hablar con él. Menem en el 98 dice, me gustaría dejar el gobierno un año después con la economía, con la Argentina dolarizada. Claro, pero el Tesoro norteamericano les dijo no, les bajó el pulgar. Y obviamente el FMI también, el FMI hoy está en contra de los tipos de cambios fijos y las dolarizaciones. Remes, gracias, muy amable. Bueno. Como siempre. No, gracias a ustedes. Ahí está Remes Lenikov con el libro que acaba de publicar. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Un mercado cambiario que está estabilizado en este momento. El dólar paralelo, el blue en 467 pesos y los dólares financieros también. Mismos precios que mostraban el día de ayer con el dólar bolsa en 443 pesos y el dólar contado con liqui en 456 pesos. Está llamándome en el móvil Paula Wilberger. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, en Aeroparque, fíjate, a la altura del estacionamiento sur, ¿quiénes son los que están protestando y cortando parcialmente la avenida Costanera en sentido hacia la autopista Ilia? Custodios y empleados de seguridad privada que lo que reclaman es que se normalice su sindicato porque están muy complicados realmente, no tienen obra social porque no se realizan correctamente los aportes y cuando van a atenderse tienen muchos problemas y por supuesto sueldos por encima de la canasta básica de alimentos. Básicamente estos son los reclamos, hoy es protesta, no hay paro, pero estas medidas de fuerza van a seguir a lo largo del tiempo, hasta que no se normalice la situación. Bien, Paula, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Yo ayer mencioné que con la suba de la tasa de interés, el gobierno está tratando que, poniendo entre comillas, la codicia le gane al pánico. Es decir, con la suba de la tasa de interés, a ver si podemos verlo, al 91%, la tasa mensual se alinea con la inflación, va a ser ahora 7,6%, lo que remunere un depósito a plazo fijo, y la tasa efectiva anual, es decir, si uno va renovando todos los meses el capital y el interés, todo junto se va renovando a lo largo del año, da 140,5% la tasa efectiva anual. Entonces la comparación, que obviamente los bancos a veces incluso mandan comunicaciones a sus clientes haciendo esta comparación, es cuánto tendría que subir el dólar libre en los próximos meses para ganarle la tasa de interés de plazo fijo. Es la vieja historia de toda la historia económica argentina, tasa versus plazo fijo. Y la cuenta da que si uno renueva el plazo fijo que pone en mayo y lo renueva por 4 meses hasta fines de agosto, es la placa siguiente, el dólar tendría que superar los 630 pesos para ganarle al plazo fijo. 4 meses de plazo fijo, si el dólar está en 630 pesos, empató el dólar con el plazo fijo, si el dólar está a menos, le ganó el plazo fijo. Lo que sucede es que la tasa de devaluación esperada, la expectativa de la curva de futuros del dólar oficial, marca una devaluación todavía más importante, es decir, se está previendo en el mercado de futuro del dólar oficial que el dólar oficial suba 60% hasta fines de agosto. Y esto sería un dólar oficial de 350, con lo cual 100% de impuesto habría un dólar turista de 700 pesos. Eso es lo que está esperando el mercado. Hay una expectativa muy fuerte de devaluación hacia adelante y inflación. Pero el gobierno sube fuerte la tasa de interés para decirle, bueno, miren, el dólar tiene que remontarse arriba de los 630 pesos en agosto para que vos pierdas en el banco con el plazo fijo. Y si uno hace el cálculo hasta fin de año, 8 meses, tiene que subir arriba de 850 el dólar a fines de diciembre para ganarle al plazo fijo. Obviamente todo depende de la inflación, si la inflación corre todavía más rápido van a volver a subir la tasa, pero básicamente lo que están tratando de hacer es poner una línea roja a la corrida, diciendo, bueno, si te quedás en plazo fijo, mira que el dólar se puede aquietar y te puedes ganar unos puntitos de la tasa de interés, a ver si pueden anclar que no corran los depósitos al dólar. Está Mario Blecher, que fue presidente del Banco Central justamente en el peor momento de la crisis del 2002, cuando todavía no estaba anclada
la salida de lo corralito, el corralón, y bueno, había que de alguna manera estabilizar el dólar. El dólar en su momento llegó arriba de 4 pesos, después se estabilizó en 3 pesos. Mario, gracias por atendernos, muy amable como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, Mario, contame un poquito cómo estás viendo la situación, porque es un poco, me imagino, lo que vos pensabas que había que hacer, de, digamos, subir fuerte en este momento en medio de la corrida. Vos ahí sos un experto, digamos, en corridas. La tasa de interés, ¿vos crees que esto es suficiente? Bueno, vos lo acabas de plantear, eso es suficiente suponiendo de que las devaluaciones son lo que han sido, o sea, que la tasa de cambio no se mueva. Yo uso el término de devaluación como el cambio en la tasa de cambio relevante para cada agente. Yo creo que lo que se ha hecho es jugar con la política monetaria en la forma apropiada, ¿sí? Vos mismo lo has dicho, si vos crees que la tasa del mercado blue se va a ir a 630 para fines de agosto, entonces si vos crees que va a ser menos, es más que suficiente. Yo creo que es una buena medida la que se ha tomado el Banco Central. En general, yo creo que el Banco Central no tiene alternativa a lo que está pasando. No lo está creando, no es una función del Banco Central determinar las políticas macroeconómicas del país. Para eso está el gobierno. El Banco Central determina las políticas monetarias y las cambiarias en base a lo que el gobierno decide. Y está jugando con las herramientas que tiene lo mejor posible. No sería lógico ver el culpable de toda esta situación en el Banco Central. Los desequilibrios macroeconómicos en Argentina no los ha causado el Banco Central. ¿Vos ves que estamos en un riesgo de que la situación empeore, esto es, que haya más inflación, más devaluación, o hay algún atisbo de estabilidad que se puede lograr y de qué depende? Bueno, mira, la estabilidad depende de que la gente crea que hay alguna posibilidad de que haya una situación estable. O sea, lo que tenemos en este momento es una completa masa de incertidumbre que crea un riesgo bastante importante para todas las personas que tienen que tomar decisiones. Hay una diferencia entre incertidumbre y riesgo. Incertidumbre cuando vos no sabés lo que está pasando en general. Riesgo vos lo podés calcular como que acabas de calcular recién. Vos lo calculás eso y hay un riesgo de que no llegue la devaluación a lo que se pensaba, etc. Pero la situación de incertidumbre es una situación de manejar en la neblina. Yo creo que eso es lo que está pasando en este momento. Hay una completa y total incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar. Si la inflación va a seguir a este ritmo, si se van a tomar las medidas necesarias para, de alguna forma u otra, controlar el nivel de precios, si es posible de alguna manera tener un programa que considere que es un año electoral, que hay un horizonte diferente para las distintas alternativas. Si depende de quién gane las elecciones, va a ser diferente. Eso crea una incertidumbre total. Y además hay una situación en la que no está claro quién toma las decisiones. Y si hay decisiones, también hay una incertidumbre. Si hay decisiones. Y te hago la última. Yo creo que el gobierno tiene... No, yo creo que el gobierno tiene que, de una forma u otra, mostrar que hay algún camino un camino claro que está aceptado por todos y puede llegarse a un nivel más o menos normal de estabilidad. Sin eso no importa las medidas que tome o lo que pase en realidad con el Fondo Monetario. Si no hay una percepción de estabilidad, no va a haber estabilidad. Te hace la última, Claudio Zlotnik. Te hace la última, Claudio Zlotnik, referida al FMI, digamos. Vos has estado 20 años como funcionario del FMI. Claro, el FMI, Mario, ¿cree usted que va finalmente a soltar dólares para la Argentina? Ahí está el Ministerio de Economía negociando justamente un adelantamiento de los desembolsos de este año para lo más rápido que se puede. ¿Usted cree que es posible que esos 10.000 millones de dólares pueden llegar a venir rápidamente para las reservas?
Mira, el FMI va a hacer lo que los Estados Unidos le digan. Siempre fue así y ahora es mucho más así que antes. Durante esos 20 años que voy a decir que yo estuve ahí. El FMI va a hacer lo que los Estados Unidos le diga y los Estados Unidos le va a decir con respecto a la Argentina lo que le conviene desde el punto de vista geopolítico y no desde el punto de vista únicamente económico. Yo creo que en ese sentido la Argentina puede plantear de que la Argentina es un socio potencial estratégico importante para los Estados Unidos, la rivalidad con China y la importancia que tiene China que le da China a la Argentina. Y ya Lula ya se ha puesto en contra de los Estados Unidos, por lo tanto yo creo que el gobierno de Biden o de quien sea va a priorizar la relación con la Argentina y para ser concreto con tu pregunta, sí, creo que va a llegar el dinero ese, sí. Mario, muchas gracias. La verdad es siempre un gusto hablar con vos. Soy Mario Blecher, expresidente del Banco Central, Sí. también funcionario durante 20 años del FMI, uno de los hombres más respetados en términos económicos a nivel internacional. Director del Banco de Inglaterra. Director del Banco de Inglaterra, también ahí en el Banco de Israel y con muchos contactos en Washington. Gracias, Mario, muy amable, como siempre. Ahí estaba. Que sigan bien, Chao. Gracias, ahí estaba Mario Blecher. Contame el tema de los yuanes, querías contar. Sí, Carlos, a ver, que se anunció ayer el uso de yuanes para importar. Claro, esta semana Es de China, obvio, ¿no? Sergio Massa anunció, viste que hay un swap, vos lo sabés, pero por ahí la gente no lo sabe, un swap de casi 20.000 millones de dólares barra yuanes, que representa esa cifra en dólares, pero en yuanes, que sirven de alguna manera para las flacas reservas que tenemos, darle cierta consistencia. Ahora, ¿para qué se usan esos yuanes? Hasta ahora para nada. La noticia esta semana, y que tiene que ver con la geopolítica también, es que a través de un acuerdo de Argentina con China, esos yuanes se van a poder utilizar para pagar las importaciones de Argentina a China, que paradójicamente son mucho más las importaciones que las exportaciones. Es una vergüenza para un país que se vanagloria de ser el principal proveedor de alimentos para China, con la soja, el pellet de soja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un déficit comercial, es decir, importamos mucho más de China de lo que exportamos. Para que te des una idea, Maxi, solamente de glifosato, que es lo que se usa mucho en el campo, y de fertilizantes, 1.500 millones de dólares se importan de China para producir estos insumos tan importantes para el campo. La noticia es que no se van a tener que usar dólares para pagar esas importaciones, porque el pago a los chinos va a ser a través de los yuanes que están depositados en el Tesoro Nacional. En el Banco Central. Claro, acá Sí. también el tema es el posicionamiento de Argentina respecto a Estados Unidos, por ejemplo, y cómo cae esto en Estados Unidos y si esto puede afectar una eventual negociación con el fondo, porque es una cosa muy explícita empezar a utilizar una moneda de China donde hay tanta tensión entre China y Estados Unidos para pagar importaciones. Con una Argentina como jugando a dos puntas, ¿no? En lo económico. No, acá lo que sucede es que los yuanes están desde la época de Redrado en el segundo gobierno de Cristina. Después renovó el swap con China, Y lo subió, el gobierno de Mauricio Macri, Claro, lo amplió de 10.000 a 20.000 millones y hoy, hasta ahora, son decoración para las reservas del Banco Central. Más de la mitad de las reservas son los yuanes de China. Sí. En un momento donde no hay dólares para pagar importaciones al tipo de cambio oficial, y eso implica un cepo enorme para toda la producción y la actividad económica de la Argentina, incluido el campo con el tema de fertilizantes y demás, bueno, lo que buscan es que se pueda utilizar alrededor de 700 millones de dólares en yuanes por mes de importaciones de China, pues si no hay que cerrar también el pago de esas importaciones y obviamente es un impacto todavía adicional sobre el nivel de actividad. Vos sabés que esto generó mucha expectativa en los importadores, que son muchísimos. Imagínate que importamos, insisto, mucho más de lo que exportamos en el sector agropecuario y fuera del sector agropecuario. Por ejemplo, en la industria textil, la mayoría de lo que se termina de producir acá, el insumo principal, viene de China y hoy están trabadas las importaciones. Entonces, dicen los textiles, dicen en el campo los principales proveedores de insumos, quizá con esto, a partir de mayo, nos entran a liberar el pago de importaciones que hoy están realmente muy trabadas, fundamentalmente desde la última semana.
Bueno, atención, ¿qué pasa con la jugada esta de Cristina de poner en el escenario a Javier Milei? Obligó a salir a Juntos por el Cambio. Una foto hoy en la reunión Macri, Larreta, Bullrich de urgencia, mostrándose todos en unidad. Sí, estuvieron en la casa de Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri. Estuvieron todos, Macri, en un momento querían que se haga en un espacio macrista, 100%. Dijeron no, vamos a un espacio neutral. Fíjate que hasta para la foto del consenso hubo tensiones, Maxi. Estuvo allí Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y fueron algunos colaboradores también de estos líderes de Juntos por el Cambio. ¿De qué se habló? De cómo neutralizar justamente a Javier Milei. Trataron de evitar referirse a la interna tan cruenta que tienen entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Hubo algún poco de humor respecto, por ejemplo, a las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires que generan mucha tensión. Recordemos que Jorge Macri y Mauricio Macri están muy enojados con Larreta porque mantiene la candidatura de Fernán Quirós, que esto le quita votos, dicen ellos, a Jorge Macri y beneficia a Martín Lustó. Pero ¿qué es lo que lograron? Una foto de unidad, quieren condiciones para lo que resta de la campaña electoral. Estuvieron casi 2 horas en la casa que tiene en San Isidro Jorge Triaca. Y bueno, esta es la información que tenemos de acuerdo a algunas fuentes con las que hablamos que estuvieron participando de la reunión, Candelaria. ¿Cómo se mueve? Sí. Perdón, Maxi, te agrego que conversaron mucho sobre la incorporación de Spert, de que Spert participe en la PASO dentro del espacio de Juntos por el Cambio, algo que impulsan mucho. Ya aprobaron el radicalismo en la coalición cívica y uno de los principales impulsores de esto es Horacio Rodríguez Larreta, que cree que tener a alguien que represente a los liberales va a traccionar votos que hoy se irían a Javier Milei para Juntos para el Cambio. Bueno, ¿cómo se pinta finalmente, Federico Aurelio, el panorama, ¿no? Uno ve la foto, cómo ha cambiado, ¿no? En el 2021, después de lo que fue la elección del 2021, Juntos por el Cambio estaban discutiendo quién se ponía a la banda presidencial, quién se quedaba con la provincia de Buenos Aires, quién ganaba en los principales distritos, y por eso surgió una pelea feroz interna. Milei lo llama Juntos por el Cargo, ¿no? Porque una pelea feroz interna, porque se daban ya por ganadores. Y de hecho, desde el 2021 el gobierno se ha deteriorado todavía más. Estamos en el 2021 con 10% de crecimiento e inflación del 50%. El año pasado tuvimos 95 y este año si cierra en 130. Vos a Cristina, y hoy es la principal preocupación de Juntos por el Cambio. Yo creo que es una preocupación también para Cambiemos. Me parece que es un desafío más importante para Cambiemos resolver sus diferencias, en primer lugar. Y después, en todo caso, preocuparse por Milei. Porque hoy por hoy en las mediciones, en las primarias, Cambiemos sostiene bastante bien su volumen, pero tiene el riesgo que con todas estas diferencias que vos relatabas, que mostraron sus principales dirigentes desde la elección 2021 a hoy, hay muchos votantes que cuando el candidato que ellos eligieron en la primaria, uno le dice en la encuesta que perdió la primaria y por lo tanto queda el otro, no se sostienen dentro del mismo espacio. Y entonces hoy está teniendo una caída en el voto entre la primaria y la primera vuelta a Cambiemos, que lo que le tendría que generar mucha preocupación, porque como aparte Milei es el que capitaliza principalmente esa fuga de votos que está teniendo, es lo que le permite tener un crecimiento adicional a Milei. Por lo tanto, me parece que el primer desafío que tiene Cambiemos es eso que mostró en la foto, intentar... La unidad, mostrar esto de la unidad. De que esa unidad, de que el votante de un candidato, cuando no gane la primaria, porque obviamente va a haber un ganador y un perdedor, o más de uno... fideliza en octubre. Se sostenga en octubre. Tengamos en cuenta que Cambiemos en todos los procesos electorales anteriores, entre la primaria y la primera vuelta... Crecía. No solamente no perdía, sino que crecía, porque era el voto útil opositor que le permitía crecer. Esperamos un segundito porque quiero preguntarte después esto que decíamos, ¿no? Si hay riesgo de que el oficialismo, hay algún escenario donde el oficialismo puede quedar afuera del balotaje. Está hablando por primera vez desde que se largó la corrida esta semana, fundamentalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa. A ver qué está diciendo en este momento Massa. Lo escuchamos.
estamos hablando del recurso más importante que tiene nuestra civilización, que es el agua. Y el agua como instrumento más importante de transformación por valor agregado en la segunda gran discusión que tiene nuestra civilización y nuestra política o geopolítica en este momento, que es la seguridad alimentaria y las proteínas. Y Argentina tiene un papel central en esa discusión o en esa agenda de discusión de recursos estratégicos. Y cuando hablamos de aumentar la superficie sembrada, hablamos de extender en cada una de nuestras provincias la cantidad de empleo. 2.000 millones de dólares que representan 80.000 nuevos empleos rurales a lo largo de todo el programa. Y cuando hablamos de recurso estratégico y extensión de superficie sembrada y aumento de la capacidad productiva, también hablamos de impacto en las economías regionales. 42.000 empleos en todo lo que es la puesta en marcha del proyecto, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Porque el otro gran desafío, teniendo uno de los 10 países más grandes en superficie del mundo, el otro gran desafío es cómo transformamos el agua, la inversión de nuestras empresas, el talento creativo para generar valor agregado sobre ese agua, el trabajo focalizado o extendido, dependiendo de si se trata de núcleos húmedos o de núcleos a trabajar con riego. De alguna manera, la generación de valor y de defensa del recurso estratégico en un mundo en el que la discusión, la distribución y el valor de las proteínas va a ser tan importante como la discusión alrededor de otros recursos estratégicos. Y la verdad es que además nos pone en una situación de pensarnos a 10 años. Ayer la escuchaba la vicepresidenta plantear con cabeza nueva, en un mundo nuevo, y efectivamente, en un mundo en el que cuando hablamos de comercio exterior, miramos nuestro socio principal regional, Brasil, como un competidor, pero también como un aliado. Agua bien distribuida, producciones intensivas, crecimiento de superficie sembrada, pero también diseño estratégico desde Vaca Muerta para regionalizar la producción de fertilizantes, que es el otro gran insumo que tiene nuestra producción agroindustrial, nuestra producción agropecuaria. Agua, fertilizantes, aumento de la superficie cultivable, sociedad estratégica con Brasil y mirar al mundo con una lógica distinta. ¿Quién es nuestro principal comprador hoy? China. ¿Quién no es nuestro principal vendedor hoy? China. Tenemos que profundizar entonces la sinergia o la complementariedad, no solamente utilizando en los instrumentos de comercio exterior la moneda. Hace muy poquitas horas pusimos en marcha un mecanismo para que podamos pagar a través del swap de monedas en yuanes las importaciones. También tenemos que mirar cómo ampliamos nuestro comercio y la venta de proteínas o de productos específicos de las economías regionales a partir de la utilización, de la buena utilización de ese swap, o también de la utilización de ese swap a los efectos de aumentar las inversiones para el valor agregado en nuestras economías regionales. Y no es menor, porque en definitiva
en este mundo nuevo en el que nos toca de alguna manera trabajar y articular, donde convivimos con la revolución de la tecnología y el conocimiento. Hoy estamos hablando de agua, participa el servicio meteorológico, pero también participan ARSAT y el ENACOM, porque estamos hablando de agua y conectividad rural asociada a la tecnología para el buen uso del agua. Tiene que ver centralmente con cómo aprovechamos mejor cada uno de los recursos de los argentinos, de las argentinas. Obviamente, estos programas tienen que ser política de Estado. Estos 2.000 millones van a trascender mi tarea como ministro, la de Alberto como presidente o la del Turco, la de Neme como secretario. Y no nos tiene que volver a pasar que en lugar de ver cómo se profundiza la inversión... Ahí estaba Massa, no está hablando ni del dólar, ni de la corrida, ni de lo que pasó esta semana. Vamos a ver si después dice algo respecto a eso. Está presentando un plan integral del tema de recursos hídricos. Y se lo ve, bueno, claramente con los guiños a Cristina, ¿no? La alianza Massa-Cristina, y el que está ahí un poco de testigo es el presidente Alberto Fernández, ¿no? Ayer también lo mencionó a Massa, Cristina, y lo ignoró por completo al presidente, ¿no? Alberto Fernández. Ni siquiera lo mencionó al presidente, solamente dijo... Ni siquiera lo mencionó. Está claro ahí el armado electoral. Vamos a ver cómo continúa esto. ¿Es Massa el candidato del oficialismo? No se sabe. Ahí faltan configurar muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué va a hacer finalmente Cristina? Si ella va a avalar a algún candidato o no, y a partir de ahí se verá. Entiendo que si Massa finalmente decide ser candidato, será con el acuerdo con Cristina y probablemente de alguna manera también del presidente Fernández. Si no llega a ser Massa candidato, ahí sí me parece que se puede visualizar más de un candidato, ¿no? Alguien, representación de Cristina, más ligado a ella, como podría ser Guado de Pedro, y alguien... Ahora, si el oficialismo está como dicen en las encuestas, si va una PASO, los candidatos del oficialismo van a salir últimos. No va a haber PASO. En el Frente de Todos, por lo menos, no pareciera. El Frente de Todos viene sin aprovechar las primarias desde el inicio de este sistema, porque le genera bastantes dificultades en los cargos de abajo, ¿no? En los de intendente, a veces en los de gobernador. Entonces, por eso lo intenta evitar. A pesar de que en un momento como este, donde está comprometido el caudal electoral del peronismo, le convendría tener algo que le dé volumen. Independientemente que a lo mejor hay algunos otros candidatos de menos trayectoria como Grabois, que dijo que quiere ser candidato, o Claudio Lozano, qué sé yo, algunos que sumen algún punto adicional, ¿no? Pero y que retengan algo por izquierda. Que intenten retener algo de otros espacios como para pretender ampliar el Frente de Todos. Ahora, ¿no te da la sensación que la pelea en realidad es quién arma la legislativa, la lista de legisladores detrás del candidato a presidente? Porque vos decís, bueno, por ahí a Sergio Massa le cerraría ser candidato a presidente si arma en cada distrito diputados, senadores, pero parece que el kirchnerismo no está acostumbrado a eso, nunca entregó la lapicera. Entonces, cuando uno habla con el entorno de Massa o con el entorno de Cristina, da la sensación que la pelea va por eso, ¿no? Ir para salir digno en el peor de los casos, dicen, pero el tema es quién arma, porque si no te pasa la de Scioli, que perdiste la elección y te fuiste a tu casa porque no tenés nada abajo. No, y sobre todo quién se queda como jefe de la oposición después. Es que el que se quede va a ser el tipo que sea el líder y que sea el jefe de todos esos legisladores, Candela. Bueno, pero alguna carta de negociación tiene que tener Cristina Fernández de Kirchner. Ella lidera el espacio. Si ella fuera la candidata, ganaría con claridad esa primaria, entonces no va a ceder la candidatura de presidente y los cargos de legisladores. Claro. Seguramente va a negociar el apoyo a presidente por cargos de legisladores, que es lo que ha hecho en otras ocasiones. Fíjese lo que decía Cristina respecto a que ella ya está. ¿Ya está, dijo? Yo ya di todo. Ah, ya di todo. Yo ya di todo. Es increíble
perseguida, mis hijos me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Yo ya viví. Temo por los jóvenes, temo por los pibes, porque hay demasiada cobardía, hay demasiada hipocresía. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Bueno, en otro momento cantan Cristina presidenta, y ella dice presidenta no. Claro, dice presidenta no, digamos. Es decir, vienen permanentemente con esas movidas en la cual la tribuna, los funcionarios, los militantes de la cámpora coquetean con el operativo Clamor y Cristina que no quiere saber nada. La veo enojada a Cristina respecto al escenario que viene, ¿no? Está enojada con el escenario que viene con Milei o con Juntos por el Cambio. ¿Pero no es un poco la inversa de lo que pasaba con Juntos por el Cambio? Algunos dicen, bueno, volvió el kirchnerismo. ¿Y por qué volvió el kirchnerismo? Y porque fracasó Juntos por el Cambio. ¿Y por qué llegó Macri? Y porque fracasó en el último gobierno Cristina. ¿Y por qué vendrá Juntos por el Cambio o Milei de nuevo? Y porque está fracasando rotundamente este gobierno. Entonces, como que Cristina se enoja con la sociedad, diciéndole a la sociedad, fíjense hacia dónde van y demás, y como si ella no tuviera responsabilidad en el actual gobierno. Digamos, tuvo la oportunidad, todavía la tiene, faltan 8 meses para diciembre. ¿No es un poco, la sociedad percibe eso? Porque Cristina habla siempre de que los tiempos felices fueron 2013-2015, pero tuvo una oportunidad 4 años ahora y todavía faltan 8 meses. ¿La sociedad no percibe ese cansancio y decir, bueno, mira, que pase el que sigue y si no le resuelve las cosas, y bueno, volverá de nuevo o el kirchnerismo o el peronismo o volverá Milei o Juntos por el Cambio si gana Milei o Juntos por el Cambio, ¿no? La gran mayoría que no son votantes del peronismo así lo perciben, que ella es una de las principales responsables de la situación actual. Dentro de los votantes del peronismo, que es hacia donde ella apunta principalmente en casi todos sus discursos, es donde pueden ver alguna diferencia entre ella y el presidente Fernández. Pero en el resto de la sociedad la consideran igual de responsable que el presidente. ¿Y hay riesgo de que quede en tercer lugar? Sí. ¿El oficialismo? Hoy no está asegurado ninguno de los dos espacios políticos que clasifican al balotaje, porque en el escenario de primer vuelta, no de primarias, de acuerdo a nuestras mediciones y ya hace por lo menos 2 meses, hay un triple empate entre Milei, Cambiemos y el Frente de Todos, con lo cual nadie tiene asegurado. Dentro de esa paridad, es cierto que el peronismo viene con una tendencia declinante que va a tener que remontar si quiere clasificar al balotaje, y Milei creciente. Federico Aurelio, gracias, como Gracias, siempre, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con las remarcaciones, los precios, el consumo y las tasas que volaron, obviamente, después del ajuste de tasas del Banco Central? Mira, tenemos dos cosas. Por un lado, una verdadera guerra que se armó, obviamente, con la aceleración inflacionaria, en medio de esta corrida cambiaria, guerra entre los supermercados, los autoservicios, el gobierno que está tratando de poner en cauce justamente a ver qué está pasando con los precios en supermercados y en los pequeños comercios, y en el medio los consumidores. A ver, vayamos punto por punto a ver cómo juega cada uno en esta fuerte pelea por los precios de los alimentos. Por un lado, los fabricantes que están mandando listas de precios con subas de hasta 10%, en algunos casos, como aquí contamos, por segunda vez en el mes, durante abril. Algunos sectores, algunos rubros que son los más sensibles, los lácteos, leches, queso, manteca, crema, con incrementos muy fuertes en este mes. Los aceites que venían en los meses precedentes tranquilos, incrementos del 8% promedio, anuncios para el mes de mayo también de ajustes. El azúcar, donde hay directamente faltantes, la harina, bebidas, galletitas. Bueno, los fabricantes de alimentos, justamente con estas fuertes remarcaciones y una exigencia a los supermercados que es, bueno, me van a tener que pagar más rápido las entregas porque, bueno, suben justamente las tasas, hay corrida cambiaria, no se sabe, gran incertidumbre, les acorto los plazos. ¿Cómo juegan los supermercados en todo esto? Por un lado, cuando le viene una lista
con una remarcación superior al 3,2% en la canasta de precios cuidados, la rechazan en la orden que le dio el gobierno y es lo que están haciendo. Pero eso provoca faltantes. Entonces, no solamente que los clientes eligen los productos más baratos y por eso escasean, sino también porque los supermercados, cuando vienen las listas con fuertes aumentos, le dicen esto no. Y esto no provoca vacíos justamente en las góndolas. Los supermercados, en este contexto de incertidumbre, le quitan promociones a los clientes. Cualquier consumidor que va fin de semana tras fin de semana al supermercado se dio cuenta que, bueno, quedó muy acotada estas promociones del 3x2, del 4x2. Esto prácticamente quedó reducido a algunos segmentos, como por ejemplo golosinas, donde los márgenes de ganancia de las empresas son muy grandes y de hecho las golosinas que no están en precios justos vienen con aumentos de 20% por mes, muy fuerte. Y hay otra cuestión que tiene que ver con los supermercados que le están pidiendo a los fabricantes, che, mandame el doble de productos que el mes pasado. ¿Por qué? Porque como ven que no se sabe qué va a pasar con la inflación, bueno, quieren incrementar el estoqueo. ¿Cómo juegan los autoservicios en esta guerra? Bueno, son los perdedores. ¿Por qué? Porque no tienen precios justos, porque los distribuidores aumentan sus márgenes, porque les están todo el tiempo diciendo, mira, no tenés crédito, si no me pagás al contado, no me pagás a los 7 días, te cierro la cuenta. Esto está pasando, este corte de la cadena de pagos en los pequeños comercios ya está sucediendo. Y por último, el gobierno, que acá damos información, la semana que viene va a haber una convocatoria a los fabricantes, a los supermercados, porque quieren hacer un nuevo acuerdo de precios. Hay un signo, yo puse ahí signo de interrogante, por este nuevo acuerdo de precios vamos a ver si es como quieren algunos dentro del gobierno, incluso ponerse muy duro frente a los supermercados, fabricantes y hacer un congelamiento por 60, 90 días de algunos productos de la canasta básica, o si hay un nuevo acuerdo con aumentos todavía en algunos productos nada más, inferiores a lo que está rigiendo ahora, para tratar de pisar, por lo menos en algunos productos básicos, pisar el ritmo inflacionario. Vamos a ir volando a la tanda. Cuando volvamos, Candelaria va a contar si Macri quiere ahora a Vidal como candidata a jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con Jorge Macri y con Lustó en ese juego? Y también qué está pasando con las tasas de interés de los créditos después de la última suba de tasa de interés dispuesta por el Banco Central. Tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué pasa con las tasas de interés en este momento? Y a partir del día de hoy, esto es un reflejo inmediato de la decisión de ayer del Banco Central de subir 10 puntos la tasa de los plazos fijos, bueno, aumentan el resto de las tasas reguladas por la autoridad monetaria. El ahora 12, que tiene una regulación a partir de hoy, aproximadamente el costo financiero total va a ser del 132% anual. Esto es un poco más arriba de la inflación esperada. Estaba en el 120% hasta el día de hoy, digamos, un poco esa es la idea. Las tarjetas de crédito, 155% anual de costo financiero total, caro financiarse con tarjetas de crédito para aquellos que pagan el mínimo nada más, pero peor si uno va a un comercio y le dice, me das 12 cuotas, ¿viste? Cuando vas al supermercado, el cajero o la cajera te dicen, ¿en una cuota o en 12? Bueno, si uno responde en 12, la tasa de interés desde hoy es de un 238% anual, o sea, prácticamente el doble de la inflación. Y los bancos, atención con esto, porque los bancos cuando detectan que uno paga solamente el mínimo de la tarjeta, llaman por teléfono y como no actualizan el límite de la tarjeta, dicen, mira, no te puedo actualizar el límite porque tu salario perdiste poder adquisitivo. Sacaste préstamo personal que está entre 230 y 475%. Bueno, estos son préstamos personales en bancos, no préstamos personales de una financiera, que la tasa de interés es mucho Sí, más nosotros alta. siempre dijimos que no conviene financiarse con la tarjeta de crédito, es decir, que hay que pagar el resumen, que pagar el mínimo siempre es muy oneroso, pero es la tasa de interés más baja que hay hoy en el mercado, porque están reguladas, el mínimo de la tarjeta de crédito es la tasa más baja. Si no tenés límite y para pagar la tarjeta tenés que sacar un préstamo personal,
bueno, estás en problemas porque se disparan las tasas, están hasta 300, 400%. Entonces, preferible financiarse si no tenés otra con la tarjeta de crédito. Claro, y ¿no? sí, Están los límites muy bajos. Eso, los límites como están muy bajos. Es una tasa de todas maneras, va por arriba de los salarios, digamos 155% anual. Claro. Es una tasa todavía elevada, muy arriba de los salarios, pero fíjense, las otras tasas son tasas verdaderamente vos fíjate, voladoras. Es el segundo aumento de la tasa de interés en una semana. Hace una semana habíamos hablado de la primera suba de la tasa y la de ayer fue de 10 puntos. Ahora vamos a ver qué está pasando en el mercado cambiario. Sigue el dólar alrededor de 466 el blue y sobre todo están ahí contenidos los dólares financieros. Se nota que ahí hay mucha intervención de distintas maneras del Banco Central y la Comisión de Valores, porque el dólar contado con liquidación y el liqui, los dólares financieros en blanco están en 4.45 más o menos estabilizados en esos valores. El contado con liqui 4.55. Bueno, pero más o menos ahí dando vuelta alrededor de esos valores, entre 4.45 y 4.55. Vamos a ver qué está pasando y si hay intervención oficial, sobre todo también en casas de bolsa que operan ese contado con liquidación y el liqui de la AFIP, disuadiendo de que no hagan muchas operaciones, que mantengan la pax cambiaria. ¿Hay posibilidades de que Vidal sea candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso se dice dentro de Juntos por el Cambio. Te cuento, Maxi. En el marco de la interna, a pesar de la reunión que vimos hoy, a la que Vidal todavía fue como un candidato a presidente y que ha dicho que se va a tomar un par de semanas más para definir su candidatura, ayer en una entrevista dijo: yo no sé si es el momento para que yo sea candidata a presidenta. Y con esa frase abrió la puerta que refuerza a una idea que está reforzada por muchas versiones que hay dentro de Juntos por el Cambio, de que Mauricio Macri la quiere en realidad como candidata jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como prenda de cambio para que Horacio Rodríguez Larreta pida que se bajen las candidaturas de Soledad Acuña y los otros candidatos que tiene todavía dando vueltas esa ala del PRO, y sí se bajaría en ese caso Jorge Macri como una candidata de unidad del PRO, recordemos, que enfrentaría a Martín Lustó en las PASO de Juntos por el Cambio. Pero sería un poco la candidata de unidad. ¿Por qué? Porque ella siempre tuvo muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, al margen de que se distanció cuando Larreta comunica lo de las elecciones concurrentes. Y Mauricio Macri la quiere de candidata en estas elecciones a María Eugenia Vidal, que lo está pensando. Por eso ayer dejó la puerta abierta que tal vez no sea candidata presidencial. Dijo: no es necesario, la política no siempre es una carrera de cargos, no es necesario ser candidata a algo, pero dentro del PRO se habla de una posible candidatura de ella en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, se habla tanto, ¿no?, de la casta y de la dirigencia política y cómo en la anterior elección Juntos por el Cambio se presentó como algo nuevo, distinto a la dirigencia política tradicional del peronismo. Y yo no sé cómo van a explicar. Ya hay dificultades para explicar a Jorge Macri, intendente Vicente López, yendo candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía intendente Vicente López en uso de licencia. Ahora, ¿cómo explicás después que la que fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires sea candidata a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? De todas maneras, cualquiera sea el candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad, va a ganar la elección, va a ser el próximo jefe de gobierno. Si pasa la interna, ¿no? Sí. También, El tema también ahí, está Lustó ahí corriendo. Claro, el tema, el temor del PRO es que se quede sin lo que fue su emblema, donde nació el PRO, porque le tienen miedo a Lustó realmente. Con más de un candidato, hay gente dentro del PRO que dice: se nos quedan con la ciudad. Y Lustó no le va a respetar nada al PRO. A mí lo que me sorprende es cómo dan muestras hacia afuera que la política es el juego de la silla, ¿no? Te quedaste sin un cargo, bueno, a ver cómo da vuelta la silla y ocupas otro. Fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. De que ponen en práctica las mismas prácticas que ellos criticaban cuando entraron a la política, ¿sí? Ahora, candidata a jefa de gobierno, si efectivamente se ratifica, para mí va a ser difícil de explicar. ¿Qué está pasando con el dólar? Decíamos que hay intervención oficial a través de distintos mecanismos, ya sea la venta de bonos del Banco Central para estabilizar los dólares financieros mientras se gana tiempo y se ve este fin de semana si hay un nuevo mecanismo las próximas semanas para el dólar soja. Me dicen que eso recién se va a anunciar a mediados de mayo, que van a esperar un poquito. Sí, viene muy lenta la liquidación de soja la semana que viene y la próxima, y a mediados de mayo anunciarían algo distinto, algún incentivo adicional. Y después, bueno, sí avanza la negociación con el Fondo Monetario, pero mientras tanto lo que busca el gobierno es cerrar la pax cambiaria
después de una semana muy movida, ¿no? Con una corrida muy fuerte. Bueno, la FIP le envió hace minutos una carta a la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo que regula justamente el mercado bursátil, para que le dé información de los clientes de las agencias de bolsa que operaron dólares financieros, sobre todo contado con liqui, en las últimas semanas, durante el mes de marzo y durante las primeras 3 semanas de abril, para ver quiénes alimentaron la corrida cambiaria. Entonces esa información, la FIP se la pide a la Comisión Nacional de Valores, que tiene información justamente del movimiento en las agencias de bolsa, le va a pedir a su vez a la agencia de bolsa que le dé los nombres de los clientes que operaron. Es otra forma de tratar de disuadir la demanda, digamos, decirle, bueno, los que estuvieron comprando no sigan comprando en los próximos días porque vamos a poner el ojo de la FIP, tratar de que no haya tanta demanda, sobre todo mirando hacia la semana próxima. Nos estamos retirando, ya llega Eduardo Battaglia al aire de A24, nos reencontramos la semana próxima. Chau, chau, pásenla bien.